En esta oportunidad, que Dios les bendiga, amado pastor. Para mí es una bendición el poderlo saludar, deseando que su esposa, sus hijos puedan ser bendecidos en el ministerio en el cual el Señor les ha encomendado. Quiero enviar un fraternal saludo también a los líderes de su iglesia, que de alguna manera son un apoyo, son una columna que Dios tiene en su iglesia. A la vez quiero saludar a la congregación por ser realmente la razón de ser del ministerio, las ovejas, que el Señor esté encontrando sus vidas y llevándolos por aguas de reposo. Y a usted, amigo, sin duda alguna, que de alguna manera no visita alguna iglesia, pero que de alguna manera tiene ese deseo de encontrarse con su Dios. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un estudio bíblico, y es importante que nosotros veamos que el Señor quiere utilizar hombres y mujeres para poder atender los campos. El Señor en su palabra dice en Juan 4:35: He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Obviamente el Señor no se refería a alguna actividad agrícola. El Señor se refiere a una actividad ministerial, a una actividad espiritual. Creo de que las iglesias, como las familias o inclusive los lugares geográficos donde el Señor planta un pastor, planta un obrero, el Señor los llama campos, porque es ahí donde el Señor quiere depositar, sembrar la semilla que un día va a dar fruto. Y creo que los que somos llamados a llevar esa semilla es usted, amado pastor, líder, que está en una congregación y siente el llamado de Dios. El apóstol Pablo dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y esto creo que es importante que nosotros lo veamos, porque el apóstol Pablo en ese mismo pasaje dice: ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces, en esta oportunidad yo quiero enviar este mensaje a aquellos que tienen el deseo, que tienen un don de ser servidores de Dios. Y para los que ya están sirviendo en la obra de Dios, qué bueno. Esperamos que este mensaje pueda reforzar ese llamado en sus vidas y que podamos aprender de la vida de Otoniel allá en el libro de Jueces, capítulo 1, porque yo le he titulado a este mensaje: Otoniel, un hombre de campo. Fíjense, la vida de Otoniel nos va a dar algunas características que nosotros necesitamos como hombres de campo. Y vuelvo a repetir, no me estoy refiriendo a una actividad agrícola, aunque el pasaje que nos compete, Otoniel, estaba haciendo referencia precisamente a una actividad agrícola dentro de un campo. Ese hombre tenía deseos de trabajar en un campo, y creo que esto es importante que nosotros lo podamos entender, comprender, que el Señor está buscando gente de campo, gente que tenga un compromiso, un deseo de poder obtener un campo. Fíjense, Otoniel es el hombre, entre muchas cosas que nos enseña su vida, él deseaba un campo para poder trabajar, para trabajarlo, para hacerlo producir. Y creo que el Señor desde el inicio del Génesis nos ha puesto, como habló de Adán, que lo había puesto en el huerto para trabajar ese campo. Fíjense, la primera actividad que Dios le dio al hombre precisamente era una actividad agrícola para poder trabajar el campo. Y sabemos que el Señor habla en toda la Biblia desde un punto de vista espiritual, ministerial. La actividad que el Señor enmarca hoy a nuestras vidas en este estudio es precisamente el poder trabajar los campos. El Señor nos dice: miren, alcemos nuestros ojos a los campos. Y como les repito, tú puedes trabajar o estar trabajando con una familia. Ese es tu campo.
Puedes estar trabajando quizás en algún grupo de comunión familiar. Ese es tu campo. Quizás el Señor te dio la oportunidad a través de tu pastor de abrir un campo en alguna aldea, en algún municipio, en algún departamento. Pues ese es tu campo. Y recordemos que nuestra propia vida es el campo del Señor. Y Otoniel es el hombre de campo. Y fíjense, hay cosas maravillosas que quiero que nosotros veamos en la vida de Otoniel. Quiero que por favor me acompañe. En primer lugar, Otoniel significa Jehová es mi fortaleza. Y es que debemos entender que el trabajo en la obra de Dios no es fácil. Va a requerir mucho esfuerzo, va a requerir valentía, va a requerir que nosotros podamos enfrentar a muchas pruebas, a muchas vicisitudes, a muchas necesidades, quizás ofensas, humillaciones. Y máximo cuando aquella obra la estamos empezando nosotros con la ayuda de Dios. Vamos a necesitar que Jehová sea nuestra fortaleza. Esto nos marca un primer principio, de que la obra no es humana. No va a ser únicamente con el deseo nuestro, sino que tiene que ser la fortaleza del Señor en nuestras vidas. Es la fortaleza. Y recordemos que dice la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando nosotros estamos trabajando en el campo misionero, abriendo un campo, iniciando una obra, tenemos que pedirle al Señor que lo hagamos con el gozo, no a la fuerza, no con una tristeza en el corazón, porque fui enviado a este campo y yo no quería. No, creo que tenemos que hacerlo con gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Necesitamos la fortaleza de Dios. Por eso, cuando la iglesia primitiva, allá en el libro de Antioquía, levantaron ese campo, imagínense, maravilloso, y dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Es la mano de Dios que tiene que estar con nosotros, hermanos, para poder trabajar el campo, para poder trabajar desde el inicio, despedregando, quitando los abrojos, quitando las espinas, a modo que el campo esté listo para ser sembrado. Necesitamos la fortaleza de Dios. Sin la fortaleza de Dios creo que no vamos a aguantar. Y esa ha sido una de las razones del por qué muchos ministros han fracasado. Y no porque ellos no quisieran haber estado en el ministerio o haber atendido un campo, simple y sencillamente confiaron en ellos mismos y no pusieron a Jehová como la fortaleza de sus vidas. Entonces Otoniel significa Jehová es mi fuerza, Jehová es mi fortaleza. Y eso es interesante, hermanos, empezar con ese entendimiento. Pero en el libro de Jueces quiero que por favor me acompañen y quiero que veamos ahí, porque ustedes saben la historia que Caleb, que era el suegro de Otoniel, era el padre de Acsa. Él había prometido a aquel personaje que si vencía a los de una ciudad que se llamaba, y quiero que por favor ahí me acompañen en capítulo 11. La ciudad se llamaba Kiriat Safer. El que venciere a Kiriat Safer, yo le daré a mi hija Acsa por mujer. Y pues Otoniel tomó el desafío. Y recuérdense que esto es un desafío. El hecho de ir y presentarnos ante un campo es un desafío. Y el Señor anda buscando gente que quiera un desafío en su vida. Y Otoniel aceptó el reto, venció a los de Kiriat Safer y se le fue dada a Acsa. Pero dice la Biblia ahí en el versículo 14, fíjense la actitud de Josué, de Otoniel. Y cuando ella, Acsa, se iba con él, la persuadió Otoniel que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes, hija? Entonces Acsa la persuadió y le dice, mira, Acsa, yo necesito que le pidas a tu padre un campo, porque Otoniel quería trabajar el campo. Y hoy en día el Señor está buscando personas que puedan tener un desafío y quieran un desafío para su vida y decirle, Señor, dame un campo.
Por eso el Señor Jesús dice, orad para que el Señor envíe obreros a su mies, a su campo. Y obviamente el Señor va a enviar obreros a su campo, a su mies, aquellos que están orando y le digan, Señor, yo quiero trabajar en un campo. Y como les repito, ese campo puede ser una familia. Pídele al Señor una familia. Señor, pon en mi camino para poder trabajar con una familia. Quizás va a ser alguien de tu propia familia, pero vas a tener el desafío, la valentía, la fortaleza de Dios para trabajar en un campo, en tu misma familia. Quizás puede ser en un grupo de comunión familiar. El Señor te va a dar un campo para que puedas trabajarlo. Pídele al Señor un campo en un municipio. Habla con tu pastor. Pastor, siento en mi corazón abrir un campo, no sé, en cualquiera de los municipios, en cualquiera de las aldeas de Zacapa, donde pueda haber necesidad de poder sembrar la semilla de Dios. Y Acsa accedió. Pero fíjense qué tremendo, porque Caleb representa a Dios aquí en un aspecto. Fíjense que Caleb ciertamente le dio la tierra, pero no le dio agua. Porque Caleb estaba esperando la actitud de Otoniel y de su hija Acsa. Porque muchas veces cuando estamos en el campo misionero, Dios no nos va a dar todo de junto. Pero el Señor quiere ver nuestra actitud. Porque ciertamente Caleb les dio el campo para trabajar, pero no llevaba agua. Y si Otoniel y Acsa no hubiesen llevado la actitud de trabajar la tierra, ellos no hubieran pedido el agua. Y ahí se hubiera dado cuenta Caleb que por gusto le estaban pidiendo el campo. Y es que también es cierto que lamentablemente hay personas que están dentro de un campo, pero no trasciende lo que están haciendo. Están ahí en el campo y han recibido la bendición de Dios de recibir un campo, pero vemos que no están trabajando en el campo. Y el Señor no quiere que tú desperdicies esa oportunidad que Dios te ha dado. Por eso en Hebreos habla acerca de dos campos. Y fíjense en Hebreos, en el capítulo 6, habla del labrador que trabaja los campos. Y creo que el libro de Hebreos nos muestra hasta cierto punto la actitud que debe de haber en nuestras vidas con relación a poder trabajar en los campos. Y quiero que vayamos ahí a Hebreos capítulo 11 y en el versículo, fíjense en el versículo 7. Aquí vamos a ver un campo que fue trabajado. Y es el campo que Dios espera que tú trabajes. Y cuando tú te encuentres en el campo, Dios quiere ver esa actitud. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Dios va a enviar la lluvia sobre aquella tierra y va a hacer una bendición si la tierra fue labrada y está produciendo hierba provechosa. Dios quiere enviar tu lluvia y va a enviar la lluvia. Por eso Él quiere que tú trabajes, que nos esforcemos en trabajar en el campo que Dios nos está dando, y Dios va a enviar la lluvia. Porque sin la lluvia, obviamente, aunque la tierra tenga la semilla, aunque la tierra esté lista, pero necesitamos la lluvia de Dios. Eso es importante. Por eso, como Elías, hay que orar: Señor, envía la lluvia sobre este campo. He sembrado la semilla, Señor. He sembrado tu palabra. Ahora yo te pido, Señor, que envíes tu lluvia sobre este campo. Y vamos a ver el respaldo de Dios. Vamos a ver el respaldo de Dios. Y vamos a empezar a ver cómo el fruto de ese campo empieza a manifestarse. Y déjeme decir, también está el otro campo, lamentablemente, y lo sigue explicando el versículo 8 de Hebreos capítulo 6. Pero la que produce, y está hablando del otro campo, lamentablemente, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próximo a ser maldecida y su fin el ser quemada. Por eso el Señor dice ahí en el versículo 11 y sigue hablando: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que el Señor le está hablando a la iglesia y le dice, miren, ustedes que tienen un llamado, ustedes que quieren atender un campo, tienen la oportunidad de poder traer en su campo una hierba provechosa. Pero esperamos que ustedes no se hagan perezosos, sino que al contrario tengamos el deseo y tengamos la visión que tenía Otoniel, que tenía Axa, de poder trabajar la tierra. Entonces Caleb no les dio todo así por así. Entonces ellos empezaron a pedirle algo más, que es lo que tenemos que pedirle a nuestro Dios cuando nos den un campo. Porque sin este elemento, nuestros campos no van a ser productivos. Y dice la Biblia ahí, en el versículo 15 del capítulo 1 de Jueces. Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb les dio las fuentes de arriba y les dio las fuentes de abajo. Y esto es tremendo, esto es precioso. Esta es una figura maravillosa, que nuestro Dios está dispuesto a darnos un campo, pero Él sabe que nos tiene que dar las aguas de arriba y las aguas de abajo. Obviamente un campo sin agua es un campo que no va a poder ser trabajado fielmente. Y recuérdense que Jesús, en el contexto, cuando Él le dice en Juan 4 a sus discípulos, mirad los campos. Unos versículos antes le dice Jesús a la samaritana, el agua que yo les daré será en ustedes una fuente de agua viva. Y esa es la fuente de agua que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Que Él nos haga una fuente y que esta fuente pueda dar el agua al campo donde estamos. Esa fuente es su palabra, la palabra. Mi deseo es que usted, pastor, donde está pastoreando, usted tenga la fuente de agua viva. Que si usted va a mandar obreros, que esos obreros puedan llevar la fuente de agua viva a los campos donde van a ir a trabajar. Y veremos cómo Dios va a respaldar grandemente sus vidas. Hoy los campos necesitan las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. El agua que el Señor está dispuesto a dar a aquellos que deseen trabajar en los campos que el Señor tiene ya preparado para cada uno de sus líderes. En esta oportunidad, que Dios bendiga sus vidas. Y déjeme orar, por favor, por la vida de sus líderes, de sus obreros. Señor, en esta hora te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Levanta obreros a tu mies. Levanta hombres como Otoniel que estén dispuestos a ir a trabajar a los campos, porque ya están listos. Y por favor, Señor, sé tú la fortaleza de sus vidas en medio de las pruebas. Y te pedimos, Señor, que les des las aguas, que ellos sean una fuente de agua viva para esas vidas que estarán sedientas, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que Dios les bendiga y que el Señor respalde el llamado de sus ovejas, de sus obreros que van a ir a trabajar para la obra del Señor.